Capítulo 20. Después de comprobar que la tristeza podía ser hermosa y la hermosura, una prisión, Belice sobrevolaba nuevas tierras canela sucedidas a las azules. Siembra simétricamente perfecta de girasoles poblaban largas extensiones dejando caminos entre ellos, directos a onduladas parcelas de desierto, a hermosas ciudades de barro y arcilla invadidas por la soledad y la arena. Templos y grandes torres se distribuían solitarias por allá donde volaran. La gente bajo ella parecía muy cuidadosa y solitaria. Gorriones dorados planeaban de un lugar a otro de la superficie, deshaciéndose en polvo de oro del que se materializaban hombres y objetos dorados colocados junto a los humanos, mientras derramaban una estela dorada de la que volvían a resurgir los gorriones, alejándose de nuevo. El movimiento del sol de ese valle sobre ellos, asustaba, pero Luzbel no se impresionaba por un abismo creado por él. No sé cuánto conocimiento llegaste a adquirir tras leer en los libros de la región amarilla acerca de la esencia del verso, pero el abismo respeta la lucha permanente propia del equilibrio del creador y la creación, explicaba el serafín sobrevolando el valle. Los humanos portan la energía portentosa del Nestag que es su voluntad de superación, una fuerza vasta que se ve reprimida por el poder del Jad alojado en los valles, que limitan el descontrol y el exceso de ese impulso humano. El Nestag genera una esencia tan cegadora en su potencia que es necesario que los vigías, con el Yesod actúen de mediadores y guías entre ambos. Este proceso no merma el carácter de los individuos pues el objetivo único del abismo es transformar la piedra bruta en diamante. Esos diamantes son los grandes creadores, comprendía Belice. Así es, pronto conocerás a los humanos singulares, indicaba Luzbel, dentro de poco superaremos el cuarto valle y aún faltarán otros tantos hasta el valle del Loira. Bajo ellos, un grupo de humanos coreaba el nombre de Luzbel, le mostraba admiración. El serafín se sorprendió, descendiendo con Belice junto a ellos. Grandioso Luzbel, te adoramos y nos ponemos bajo tu mando, comentaba un varón sin cabello junto a otra treintena de personas emocionadas al ver a Luzbel, vos nos guía, sois el Dios verdadero que nos libra del mal. El verso es el único Dios y, en el nuevo abismo, no es necesario venerarle ni a él ni a mí. Explicaba Luzbel muy serio. Nunca veneraremos al verso. ¿Dónde estaba cuando había pobreza, cuando las riadas ahogaban a los bondadosos, cuando la lluvia escaseaba y los campos se secaban? Nunca movió un dedo por sus súbditos, nunca escuchó las plegarias, pero sí permitió al malhechor sembrar el mal. Actuó como un Dios justo, dejando ser, explicaba Luzbel, ¿acaso debió sosteneros en una nube cuando se os iba a doblar el tobillo, aguantar las casas construidas sobre terrenos sísmicos, o frenar la mano que va a acuchillar? El verso permite que las cosas sucedan. Que una mano quiera matar y otra lo trate de impedir o se deje atravesar por el metal. Entiendo que despreciáis la miseria y la tragedia, os honra, pero de verdad deseáis un Dios que os frene desde su trono inaccesible. No amáis la libertad. Yo no soy ese Dios y no os quiero como mis fieles. Pero haced lo que os plazca. ¿Cómo podéis decir eso? Se impresionaba el hombre junto a sus compañeros, permanecíamos torturados en el viejo abismo hasta que su mano divina nos libró de ese inagotable dolor. ¿Por qué os quiero aprendiendo y no llorando y rabiando? Que exista la mano del hombre que todo lo quiera destruir, que no haya un Dios que lo frene, porque respeta su decisión como respeta la del hombre que quiere construir todo el bien. Mi opresión es mayor en vosotros de la que pudo ser la del indiferente verso seguís deseando un Dios que se involucre. Con su fuente interna de poder creador generó en su mano un látigo envuelto en fuego con el que golpeó a los pies de los humanos, que se aterraron al ver las llamas volar a su alrededor tras cada latigazo contra la tierra. La mano que golpea y limita no es de un Dios sino la de un amo. Desvaneció el látigo flameante y echó a volar, dejándoles con el desengaño de quien consideraban un Dios que no quería ser adorado. El uso de su poder creador volvió a mermarle las reservas internas a las que no daba tiempo a recuperarse. A su vez, Belice trataba una vez más de juntar las piezas que diesen forma a la personalidad de Luzbel. Decía no querer ostentar un trono divino, pero poseía el trono de un reino. Capítulo 21. Tras pocos pasos, el nuevo valle mostraba los primeros matices de su aspecto cuando la hierba azulada se tiznaba momentáneamente de blanco o de magenta por donde cruzaba alguna corriente de aire.
Las hojas de múltiples colores poblando la bóveda del cielo se difuminaban si no se las miraba atentamente, hasta mutarse unidas en una croma hermosa de atardecer anaranjado, aun siendo las primeras horas de la mañana. En un tablón se indicaba a los recién llegados: has fallecido y ahora te encuentras en el abismo, donde morarás hasta el fin de los tiempos. El abismo se divide en valles y tú te encuentras en el valle de la inocencia, donde se valorará si tu melancolía, escepticismo o ingenuidad te permitirán avanzar hasta el siguiente valle. No temas, no sufrirás daño. Para todos aquellos cuya alma se materializara por vez primera en este valle. Siguieron adelante, caminando sobre la azulada hierba por la que brotaban árboles separados los unos de los otros, blancos y vaporosos, como nubes alargadas que no dejan de danzar. Pronto el campo empezó a llenarse de espejos plantados en el suelo, repartidos por la superficie ondulada de la pradera. No se encontraban lo bastante cerca, los observaban desde lejos pues Lilith procuraba mantener la distancia, aunque pronto sería imposible continuar sin pasar junto a ellos. Es el sueño más raro y realista que he tenido en mi vida. Tan raro que hasta me doy cuenta de estar soñando. Afirmaba un hombre de mediana edad, pelo ondulado por las orejas y traje color crema sobre su cuerpo rollizo, que pasó tras ellos. Yo también lo creía, pero no es un sueño. Indicaba Endymion y, tras sus palabras, un leve vistazo de desprecio por parte de ese hombre que no se dignó a contestar. Mira que nunca suelo soñar y, por una vez que lo hago, me vienen estas tonterías a la cabeza. En fin, tengo cosas importantes que hacer, a ver si me despierto de una vez. El desagradable tipo siguió hacia los espejos con total indiferencia ante lo que veía. Entonces se reflejó en el primer espejo cercano, de marco plateado y reluciente como el del resto. Sintió un leve sobresalto, pero continuó y otro espejo más adelante le volvió a devolver su reflejo. Entonces una sensación de rigidez le apareció pero eso no impidió su avance. En el tercer espejo se paró definitivamente a mirarse, donde su reflejo le hablaba diciendo: al fin te paras a escucharme. Es cierto, estás muerto, pero te cuesta aceptarlo porque este es un lugar extraño. Recuerdas que comías con rapidez porque tenías prisa. Pues te has atragantado con... El reflejo de sí mismo le relataba su muerte con imágenes de lo sucedido, totalmente lógicas y comprensibles para un incrédulo como el que, mientras escuchaba asombrado las explicaciones, su cuerpo se iba transformando en roca gris sin apenas darse cuenta. Al final, sus ojos eran lo único blando y activo de su cuerpo de hombre escéptico y pragmático, cuyo reflejo parlanchín no cesaba en hacerle creer en lo que sucedía y le mantendría petrificado hasta que su tozudez entrara en razón. Ahí tiene su tumba de piedra ese abyecto incrédulo, bromeaba Lilith al verlo, ponte esta venda en los ojos y así evitarás su hechizo de Medusa. Yo no me niego a creer. ¿Por qué debería evitar su hechizo?, rechistaba Endymion, quiero prestar atención a la belleza peculiar de este valle mientras lo cruzamos. La incredulidad supina no es lo único que paraliza a alguien. Si avanzamos sin cuidado, y siguiendo tus pasos, este valle nos conducirá hacia donde pueda atraparte. Hemos aparecido cerca de ese enjambre de espejos, y no es casualidad, nada lo es, explicaba Lilith mientras éste aceptaba ponerse la venda. Cualquier recién llegado a un valle caería en sus telas de araña con facilidad, pero yo conozco sus trucos y pruebas y puedo advertirte sobre ellos. Dime al menos hacia dónde nos dirigimos. Antes de ser contestado y colocarse la venda observó como un blanco cordero pequeño y nebuloso aparecía de la nada, saltando despreocupado hasta el hombre petrificado al que rodeaba con su danza de saltos dichosos, pronunciando unas palabras inentendibles desde la distancia, para después cambiar su rumbo hasta llegar a Endymion y repetir las mismas palabras vibrantes: busca los cristales de luz, ellos te mostrarán el camino de salida a. Terminado su consejo, volvía a perderse en el horizonte de salto en salto. Este cordero de nube es uno de los múltiples mensajeros de la vigía Ninlil. Tenemos que conseguir esos cristales para localizar la puerta hacia el próximo valle. No es sencillo hallarlos, muchos dejan de creer en su existencia, se desalientan, y los espejos los petrifican como a aquel tipo de antes. Pero ahora nos dirigimos donde nace la luna, pues allí empieza la ruta más rápida hacia los cristales de luz. Con la venda impidiéndole ver, continuó sujeto de la mano de Lilith que le condujo a través del pasto azul minado de espejos, pasando junto a otros presos del valle, cerca de peculiares figuras oriundas del lugar, hasta que la cantidad de espejos disminuyó llegando a carecer ese tramo de ellos. Endymion liberó finalmente sus ojos y,
no muy lejos de ellos, una extraña liebre trajeada y sonriente les miraba mientras bebía sorbos de su taza de té. Lilith hizo una mueca y no le prestó mayor atención. El diablo comprendió que el Valle de la Inocencia te advertía que todo podía ser posible por excéntrico que pareciera. Casas desmejoradas y lúgubres quedaban cerca del cruce de caminos, en la cima de una alta colina, donde ellos aguardaban mientras Lilith miraba hacia el horizonte y a los matices de la vereda de cada uno de ellos. Si la vigía Ninlil rige este valle, también debe controlar los caminos, por lo que deberíamos evitarlos lo máximo posible. Comentaba Endymion. Los valles son anómalos y, en su demencia, puede encontrarse su lógica. Así como al contrario, explicaba Lilith, cuando das con un camino este te indica, por un lado, que su ruta pudo ser trazada por la experiencia de otros que lo allanaron a su paso o por los pasos equivocados de todos ellos conduciéndote a la boca del lobo. Ahora mismo, me es imposible saber la dirección correcta, estos senderos son engañosos y sería un error fiarnos de ellos para llegar hasta la cuna de esta luna. Es demasiado pronto, necesito que oscurezca y la luz lunar nos oriente hacia la torre del conde Nanar, de donde nace la luna. Elijamos cualquiera de ellos, sigámoslo hasta que algún detalle te sea familiar y, si consideras que nos hemos equivocado, retrocedamos hasta este punto donde convergen. El abismo es estructuralmente desordenado. La ruta de regreso será diferente a la ruta de ida, con nuevos problemas y nuevos obstáculos de por medio, dando pie a que la vigía nos localice yendo por estos caminos incapaces de conducirnos a la luna, explicaba Lilith. Conseguimos llegar hasta aquí guiados por mi anhelo de encontrar este punto en concreto, como suele ocurrir en el abismo, pero para alcanzar la salida del Valle de la Inocencia se necesita de experiencia, de una previa investigación, o descubrir que la luz de luna conduce a la torre del conde Nanar y desde ahí comenzar otra ruta. Además de ser Endymion Abraxas soy, a su vez, un diablo que moró entre cenizas soñando con la luna. ¿Por qué no seguir el influjo que me lleve hasta la luna de este valle? Ofrecía el viejo rey. Siento desde hace un rato un impulso que me tienta a ir hacia adelante, quizá al recordar a la luna y querer estar cerca de ella. Tan solo son serenatas mágicas de este valle induciéndote a sus trampas, quedando la luna en otra dirección. Es demasiado peligroso seguir esos impulsos. No existe un orden estacional, unos puntos cardinales, por donde señalar el lugar por el que emergerá la luna. La luz lunar es un atajo que tardé mucho en averiguar, porque la torre del conde Nanar no se localiza con intuición o presentimientos, respondía Lilith. Conozco otra ruta, la primera que aprendí para hallar la salida. No debe quedar lejos de aquí si, paso a paso, llegamos a puntos clave que dirijan a otros hasta alcanzar el Panteón de la Memoria, donde encontraremos un método que nos conduzca a la torre, a la que tampoco se puede llegar directamente. ¿Por qué no esperamos hasta el anochecer y entonces dejamos que la luna cree su propio sendero directo a esa torre? Si te fijas, no paran de elevarse hacia el cielo manojos de nube blanca exhalados por las ramas de los árboles, advertía Lilith mientras señala a algunos de ellos con el dedo, aunque los valles siempre tengan un aspecto extraño, guardan su lógica, y esos montones de nube que se elevan terminarán uniéndose en grandes nubes que posiblemente oculten a la luna durante días. La opción menos complicada sería esperar hasta que las nubes se deshagan en lluvia de algodones y la luna brille formando su sendero hacia ella, pero pueden transcurrir días y días. Desde este punto alto me queda más claro que las nubes se están acumulando, así que puedo elegir la otra ruta partiendo desde aquí. Dicho esto, comenzaron su viaje hacia la primera parada, primer lugar en su rumbo al Panteón de la Memoria, en dirección distinta a donde Endymion sentía que debía ir. Durante su travesía, los joviales corderos revoloteaban de vez en cuando sobre las colinas azules que los viajeros subían y bajaban continuamente, con árboles escuálidos sembrando grandes parcelas del terreno, procurando esquivar a los espejos que aguardaban clavados como espantapájaros. No tardaron en llegar a un páramo semioculto por el follaje nebuloso y ensortijado de sauces llorones por los que pasaron agachados, apartando sus mechones algodonados que les condujeron a un monolito de piedra gris y resquebrajada, con la imagen primitiva de un león de fauces abiertas. Es importante creer que la boca abierta del león puede señalar algún punto valioso, y eso es lo que hago yo una vez más, explicaba Lilith retomando la marcha por donde el hocico felino apuntaba. Hay que creer en quimeras, en imposibles para superar el Valle de la Inocencia, ir paso a paso con cautela y llevar cuidado con las habladurías. Las fauces del león de piedra señalaron un apartado trayecto empedrado, a través de una garganta por la que corría más niebla que agua. Treparon el talud de esa garganta,
inundados por la catarata de niebla descendente desde esa zona, llana en su cumbre, pero con diluida neblina deslizándose incesante hasta precipitarse como una procesión de ánimas. Estando ya sobre la planicie de hierba lapislázuli y tapada por la neblina que corría alrededor de la cintura, Lilith le pidió que se pusiera su máscara de luna. Pulgarcito. ¿Dónde estás? Preguntaba ella con su voz proyectada hacia el vacío páramo. En la barriga del buey, donde ni nieva ni llueve. Respondía una voz delicada que parecía brotar de una gruta. Siguieron el rastro de la respuesta, con la vista gacha buscando la aguja en el nebuloso pajar, hasta que llegaron ante un buey recostado, camuflado por su blanco cuero. Lilith le abrió el hocico sin oposición del animal, por el que coló su brazo hasta sacar un niño de mirada triste, no más grande que una mano. Lo acogió entre sus palmas, como gorrión en nido de plata. Menudo, se agarraba a los dedos con ternura y miraba a Endymion cubierto por su manto púrpura y su máscara dorada. ¿De qué cuento eres? Preguntaba el niño con su inocencia. Del cuento de una luna perdida que busca a su ser amado. Contestaba el enmascarado generando una mueca de alegría y asombro en el infante. Dinos, Pulgarcito. Ayúdanos a encontrar nuestro hogar, le pedía ella con su sincera dulzura, por donde las miguitas de pan nos han de guiar. Agáchate junto al buey, que los pajaritos aún no se comieron el camino de pan. Gracias, Pulgarcito. Concedió ella antes de meterlo de nuevo al vientre del animal donde él moraba a resguardo. Obedecieron las palabras, agachados bajo un manto de neblina que tapaba las patas del ungulado y una ristra de migas de pan trazando una senda sinuosa que siguieron a gatas hasta que la bruma se disipó cerca de una picota solitaria asediada por un pinar que lucía abrasado y humeante. ¿Cómo harías para saber la siguiente dirección? Preguntaba Lilith como una maestra que evalúa a su alumno. No lo sé, nada en el abismo parece regirse por los parámetros comunes de mi antigua vida. Contestaba confuso. Así es, ¿y por qué no tratas de averiguarlo valiéndote de los parámetros de este valle? Piensa un modo de hallar la dirección hacia el panteón de la memoria. Anteponiendo su mente imaginativa para lograr un modo, el diablo se quitó la máscara. Tras ello se inclinó sobre uno de los troncos chamuscados del que robó la ceniza con la que llenó su mano. La levantó hasta su boca y la sopló con fuerza. Esta despegó de su palma como una desbandada hasta levitar en el aire y colocarse igual que una zarza señalando la próxima parada. ¿Ves? Un incrédulo nunca lo habría ideado. Afirmaría que algo semejante es cosa de locos, felicitaba Lilith, tu método podría no haber sido, pero podría haber sido. Simplemente no debías negar la posibilidad de que ocurriera. Algo tan simple reclama el Valle de la Inocencia. En mi caso, habría creído posible pegar la oreja al suelo y con ello oír el temblor del camino. Antes de proseguir, deberías ponerte la máscara de nuevo. Debe haber un motivo por el que quieras que la use. Sospechaba Endymion. Usando tu máscara, los personajes fantásticos de la Vigía Ninlil te confundirán con uno de ellos. Hace un rato me descuidé y permití que esa liebre demente te viera sin tu máscara, que te examinara. Con total seguridad transmitió lo presenciado al resto de seres fantásticos. El tierno Pulgarcito dudó al verte con tu máscara, podría ser un ser fantástico recién fraguado, pero son astutos e imprevisibles, no podemos fiarnos. En cuanto detecten algo sospechoso, se lo harán saber a la Vigía Ninlil y tratará de medirte. La morena guía de ojos misteriosos dejaba claro que ni ella sería capaz de evitar el poder de un vigía cuando estos estuviesen ante ellos. Su prudencia era total, cruzando territorios a menudo inhabitados, alejándose de donde ella creía conocer la ubicación de seres fantásticos que podrían suponer un obstáculo. La ruta elegida, era larga, de ordenados pasos imposibles de alterar, imposibles de atajar. El rumbo les llevó hasta la orilla de un río de aguas claras que bordeaba una voluminosa isla por la que se veían andar personas comunes y figuras extrañas, con una monumental y vetusta construcción en mitad de ella. Debían tomar una barca para cruzar la orilla. El sonido hermoso de una flauta les acompañaba mientras subían. Qué bien suena esa melodía, es muy alegre. Opinaba Endymion. Volteó su cabeza de un lado a otro hasta que localizó la procedencia del instrumento de viento. Un hombre de largas piernas, puntiagudo bigote y perilla, soplaba la flauta directo hacia ellos, seguido por una treintena de personas dichosas. Al pasar a su lado, un hilo invisible nacido de la melodía se ató a su dedo índice, tirando sutilmente de él hasta sumarlo a la marcha.
Endimión se unió a ellos sin pretenderlo, pensando que se trataba de una buena oportunidad para conseguir información. No. Gritó Lilith, alarmada, libérate de su melodía, Endimión, sepárate de ellos. A gritos trataba de llamar la atención de Endimión, mientras su boca se movía sin emitir voz alguna a ojos del diablo en cuyos oídos únicamente se oía la música y la voz de los seguidores del flautista. Los acompañantes no cesaban en su alegría, festejando la suerte de ser conducidos hacia el exterior del valle. Sin duda, vos es un gran músico, os dirigís a la salida del valle. Halagaba Endimión y el flautista le miraba de soslayo por un segundo, sin contestar aunque fuese asintiendo. ¿Cuánto tiempo llevan siguiéndole? Desde hace poco, algunos meses, no sé, no estoy seguro, pero él conoce la salida. Debemos estar a punto de llegar. Contestaba uno de ellos sonriente pero con cierta expresión de agotamiento, mientras el flautista les conducía serpenteando el terreno. Endimión les acompañaba en un recorrido absurdo, engañoso, y pronto fue consciente de ello. Recordó las advertencias de Lilith sobre las habladurías y la experiencia. Volvía a mirarla, gesticulando hacia él, pues sabía que emitir voz era inútil. Preso de un presumible viaje sin final, se apresuró a soltar su dedo sujeto al hilo casi transparente que le sujeta al flautista. Cuando se liberó, salió del grupo como escupido, como si hubiese estado enclaustrado en una crisálida itinerante. Sentado tras su caída, la mujer llegó hasta él. Creí que nos ayudaría como aquel niño resguardado en el vientre del buey, confesaba Endimión. Se debe de tardar mucho en aprender cuáles de ellos pueden confundirte. Ya no confiaba en que escaparas. Cuesta mucho librarse de su embrujo una vez entrado en él, confesaba Lilith, con su voz agitada por la tensa persecución. Te han buscado para tantearte y comprobar si te afecta su poder. Ahora el flautista sabe que no eres una fábula más y pronto informará de ello. Debemos darnos prisa. El flautista retornaba con su séquito de ingenuos, tocando la flauta con mayor ahínco, proyectando su música hacia Endimión que se veía rodeado por ellos como por un ciempiés. Decidieron abrirse paso a empujones entre el tumulto hasta que un estruendo les sorprendió. El flautista permanecía aplastado sin saberse muy bien por qué. La figura que le aprisionaba contra el suelo empezó a cristalizarse, hasta que el verde pintó la pata que colmaba sobre el cuerpo del flautista, presentando a un reptil grande como un elefante, de cuerpo fornido, larga cola, ojos redondos y enormes tras sus fauces alargadas. Las abrió, dejando espacio para que una decena de humanos vestidos de negro salieran directos hacia los patidifusos acompañantes del músico, que se vieron agredidos con saña por los recién llegados. Endimión hizo el amago de ir a socorrerles, pero la criatura se posó entre ellos, amenazante. Me habéis guiado hasta el panteón de la memoria, sin que ruido alguno os advirtiera de mi presencia, informaba ese gran Anura. Al fin haré añicos los milenarios símbolos. Vuestra historia será hoy destruida y en vuestro llanto hallaré mi festín. Las mezquinas palabras de un sigiloso verdugo que, a su paso, cercenó a una libre y desguazó al buey blanco antes de llegar a ellos. A su proclama amenazante le siguieron las manos ensangrentadas de dos de sus asesinos, directos hacia ellos. De un golpe en la tráquea Lilith despachó a su perseguidor mientras el otro se dividía en dos tras un rápido tajo por la espada de Endimión. El Anura saltó rabioso hacia ellos, al que esquivaron lanzándose cada uno para un lado. El reptil monstruoso se decantó por Endimión, al considerarlo un peligroso ser fantástico del valle, haciendo un rápido ataque con la cola que el viejo rey no pudo esquivar, pero logró frenar el golpe y coger el rabo con tal fuerza que la criatura no conseguía soltarse. Lilith aprovechó el momento para rasgarle el rostro con una cuchilla, no quedándole más remedio al reptil que lanzar un zarpazo que ambos tuvieron que esquivar. Ante el peligro, el Anura volvió a hacerse invisible, poco antes de que su lengua se lanzara atrapando a Lilith, a la cual se tragó. El Anura confiaba en su habilidad de invisibilidad, por lo que saltó de nuevo para aplastar a Endimión, pero este lo esquivó para su sorpresa, perdiendo sangre tras un inesperado corte con la espada. Extrañado, giró raudo lanzando de nuevo un coletazo que Endimión volvió a interceptar, aunque el golpe le arrojó por los aires perdiendo su máscara de luna. El Anura, al verlo sin su máscara, pensó que se trataba de uno de los suyos al que debió robar sus presas por error, pero no le importó, pues iba a acabar con todos incluyendo al presunto Anura enmascarado. Endimión permanecía en alerta, valiéndose de su olfato agudo de diablo con el que localizaba al monstruoso ser, aunque la invisibilidad de éste le impidiese anticiparse a cada golpe.
Los asesinos que portaba el Anura en su vientre ya habían desguazado a la indefensa compañía del flautista y ahora presenciaban la escena de combate desde un lado, jaleando a la criatura. El diablo corrió, ágil, lanzando estocadas hacia la inexistencia aparente, pero el Anura brincaba y se alejaba sin enfrentarse por miedo a la fuerza del diablo que le atacaba sin descanso, obligándole a retroceder cada vez más lejos, hasta que aprovechó la distancia brindada por el último salto para disparar de nuevo su lengua hacia Endymion y así atraparlo. Pero el diablo esperaba aquello, esquivándola in extremis para agarrarse a ella mientras el Anura la recogía. Impulsado por la lengua hacia las fauces, lo diseccionó con la espada desde las fosas nasales hasta más allá del cráneo, provocando el sonoro desmoronamiento del cuerpo inerte del simulado reptil que ganaba color progresivamente. De su vientre se observaba el flameado movimiento de la carne, por donde Endymion hizo un corte que permitió salir a Lilith cubierta de las entrañas de la criatura que estaba siendo desguazada desde el interior por la cuchilla de la dama. La tensión en los hombros de Lilith era evidente, sus ojos miraban hacia la nada con rabia. La rabia de haber sido engullida en el estómago de aquel maligno ser y de haber sido la causante de conducirles incautamente hasta allí. El pelo se le había enrojecido ligeramente y encrespado, con los restos del reptil anegándola por completo. Entretanto, Endymion daba tajos y tajos a la criatura para que ésta tardase más en recomponerse. Uno de los asesinos corrió hacia ellos amenazante y escandaloso. No hizo más que llegar que, de un ligero movimiento, Lilith le agarró del cuello y con la cuchilla imitó el mismo corte grabado en la voluminosa criatura. Ella exhalaba una rabia atroz. El resto de asesinos, al ver lo sucedido, corrieron despavoridos, pero ellos lo siguieron, atrapando Lilith al primero por la espalda y acuchillándolo mientras Endymion aumentaba su velocidad y se colocaba delante de los restantes, que mostraron fortaleza, sin miedo a una muerte perpetua que no iba a suceder. A sabiendas de ello, Endymion les cortó las piernas de un sablazo. Cayeron al suelo entre gritos y sangre. Sin la menor compasión, los levantó uno a uno y les sacó los brazos de un tirón antes de lanzar sus troncos a lo lejos, con sus bocas infames que no dejaban de maldecir y lamentarse. Lilith le acercó el cuerpo que ella había despachado para que repitiera la carnicería, mientras ella se limpiaba el sudor y vísceras de la Anura que manchaban su cara. Sin decir palabra, se desnudó a la orilla del cercano río antes de zambullirse en él, desapareciendo entre las aguas sembradas de nenúfares, hasta emerger limpia con su radiante cabello oscuro. Luego lavó su ropa mientras Endymion se inclinaba en la orilla para coger agua y acicalarse. Que sepas que no está permitido entorpecer la recuperación de los cuerpos ni provocar sufrimiento físico. Advertía Lilith sin convicción alguna mientras se vestía. Un día de estos seré más cauteloso cuando rebane a la escoria. Pronunciaba irónicamente mientras enfundaba su espada e iba a recoger su máscara que se volvía a colocar en el rostro mientras retornaba con ella. Con suerte, ese Anura haya neutralizado al ser fantástico antes de que avisara sobre ti. No tardará la vigía Ninlil en darse cuenta de lo ocurrido y se ocupará de los Anura y de sus secuaces. Luego se preguntará quién fue capaz de acabar con un Anura de esa envergadura y con su jauría de bastardos. Entonces atará cabos. Las uñas de Endymion clavadas en su propio brazo, rabioso al contemplar los cuerpos linchados al no haber podido auxiliarles. Corría la sangre por su piel mientras Lilith era consciente de su carácter culposo, que no comprendía el tropiezo de esos infelices, donde la ingenuidad contenía un pecado mortal. Se alejaban de la escena cruenta, por el margen del río. Lilith se giró por última vez para observar a los cadáveres que tardarían días en recomponerse y que encontrarían, por entonces, a seres fantásticos aguardando, entre ellos el flautista deseoso de blandir su melodía. Ese maldito Anura se debe haber dedicado a proteger del embrujo de los espejo a todos aquellos escépticos homicidas para así usarlos a su antojo. Normalmente se ocupa de ellos la vigía Ninlil con su bruma helada o alguno de los seres fantásticos, elucubrar a Lilith mientras acariciaba el agua con su pie desnudo, un poco de flor, un poco de agua, un poco de flor, un poco de agua. Pisar esta hierba azul es como andar sobre pétalos. Un día conseguiré atravesar el río saltando de nenúfar en nenúfar sin hundirme. A través de su máscara, Endymion contemplaba a una mujer que sonreía dichosa con tan solo deslizar su pie por el agua mientras caminaba, absorta y sencilla. Disfrutaba como una niña, aunque en ella encontraba una mirada madura y atávica. La elegancia y solemnidad de una sacerdotisa con venenos y filos escondidos, dibujando sonrisas tan dulces que desconcertaba. Hacía pensar que haber sido tragada por un monstruo suponía una mera anécdota más en su inefable vida.
El páramo azulado abrazado por el río y el cielo de interminable ocaso anaranjado le relajaba, concediéndole una serenidad cercana a la nostalgia. Todo ello le hacía sentir extraño, tras poco después de haber luchado contra un reptil monstruoso que debiera causarle un temblor de piernas perpetuo, pero no, se sentía tranquilo. El valle de la inocencia le acurrucaba en su brisa fría, le cantaba una nana valiéndose de toda su melancólica belleza. El río les guió hacia donde el flautista amarró con su melodía Endymion. En la orilla, una barca aguardaba entre nenúfares que parecían adorarla. Subidos en ella, remaron hacia la isla custodiada por las aguas. El remo apartaba a los nenúfares mientras les conducía a la orilla opuesta, no muy lejana, en la que atracaron cuando la proa encalló a escasos centímetros del renacido pasto azul. Volvió la reina de corazones a robar un corazón que no sabe latir sin ella. Han vuelto a teñirse los balcones de un negro color, han vuelto a morirse las estrellas. Volvió la reina de corazones a robar un corazón que no sabe latir sin ella.